¿Qué tal, Nilsa? Buenas noches, bienvenida. En un momento iniciamos. Hola, buenas noches, maestro. Sí, no hay problema, aquí estamos presentes. Buenas noches. Jonathan, buenas noches, bienvenido. Hola Hola, doctor, buenas buenas noches a noches. todos. Buenas noches a todos. Vamos a esperar un minutito más para ver si se integran algunos de sus compañeros para dar inicio. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, son las 8:03. Vamos a iniciar con este taller, chicos. Bienvenidos, bienvenidos. Muchísimas gracias por permitirme participar con ustedes en este ejercicio que le llamamos taller, precisamente este taller que tiene por objeto el diseño de ambientes de aprendizaje, sobre todo que sean coherentes y que sean adaptables, ¿sí? Cuando nos referimos a la cuestión coherente, nos referimos precisamente a esta dinámica en que deben de ir articulados con esas tres preguntas que ustedes hasta este momento me parece que ya tienen diseñadas o que están en el proceso de diseño, ¿sí? Entonces voy a platicarles acerca de este taller y por favor, en el momento que ustedes tengan alguna duda, eh, por favor escríbanmelo en el chat o abran simplemente su micrófono para que me hagan saber esa duda y poder trabajarla, ¿sí? Muchísimas gracias nuevamente por estar presentes y pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con este ejercicio, con este diseño de ambientes de aprendizaje coherentes y adaptables. Mi nombre es Julio César Bustos Solís y pues el resto del tiempo que vamos a estar trabajando en este taller, pues voy a estar con ustedes con todo el gusto, con todo el placer. Y les repito, si existe alguna duda, por favor háganmela saber en el momento que la tengan o escríbanmela para en algún momento poder respondérselas. El propósito de este taller es que ustedes, los participantes, desarrollen esas habilidades para que puedan realizar su planeación didáctica de tres ambientes de aprendizaje que sean coherentes con las preguntas de investigación. Y como ustedes saben, manejamos tres preguntas de investigación. La pregunta de investigación personal, la pregunta de investigación profesional y la pregunta de investigación científica. Estas tres preguntas tienen coherencia con un método que se llama método heurístico. Y la cuestión heurística, como ya han tenido oportunidad de revisar, pues tiene que ver precisamente con esta cuestión de ideas, de la cuestión de prever, de desarrollar, tiene que ver con las cuestiones de definir, de imaginar, de crear, de tratar de descubrir, de fundamentar en muchas situaciones, de originar también otras y por supuesto de inventar. Inventar cosas nuevas, cosas creativas, cosas que estén al día de hoy para que ustedes puedan intervenir en sus espacios, en los que tienen injerencia, en los que están trabajando.
¿sí? Me voy a ir lo más concreto posible a la cuestión que nos tiene el día de hoy, que es precisamente esta creación de ambientes de aprendizaje o la idea central que es los ambientes que estén articulados, ¿sí? Bueno, continúo y con esta cuestión que me parece bien interesante, ¿no? Que podamos tratar de charlar. Entonces, los temas que vamos a abordar esta noche son las comunidades de aprendizaje. Vamos a también abordar qué son los ambientes de aprendizaje, y aunque se parecen mucho, una cuestión lleva a la otra, ¿eh? Estas comunidades de aprendizaje nos llevan a los ambientes de aprendizaje. Vamos a hablar de los insumos para el diseño de los ambientes de aprendizaje. Entiendo que al día de hoy algunos de ustedes todavía no tienen totalmente estos insumos, ¿no? ¿Y cuáles son estos insumos de los que hablo? Los insumos que se requieren para el diseño de estos ambientes de aprendizaje es el objeto de investigación, es el problema de investigación, y son las tres preguntas: la pregunta personal, la pregunta profesional y la pregunta científica. Y en un último momento del taller, pues vamos a hacer el ejercicio con estos instrumentos, estos ejercicios para que sean los instrumentos de recolección de información. Sobre todo me interesa que ustedes puedan tener a la mano, después del diseño de estos ambientes, saber cómo es que van a recolectar esa información que es tan importante para que ustedes tengan la oportunidad de recabar esa información y poder utilizarla en el desarrollo de su tesis. Después de los ambientes de aprendizaje me dirán, bueno, ¿esto para qué sirve, no? Los ambientes de aprendizaje te van a servir para darte los insumos para que obtengas esas categorías, las categorías de análisis que te van a permitir hacer el escrito, todo el fuerte de tu tesis, ¿no? Entonces, por eso es que tiene sentido estas cuestiones de los ambientes de aprendizaje. Y bueno, voy a platicarles un poquito y sobre todo esta metodología de ambiente de aprendizaje que he diseñado acompañado de algunos compañeros profesores, y que creo que este diseño simplifica mucho el trabajo que ustedes realizan. Simplifica y le da sentido, sobre todo, ¿no? Porque yo no tengo la menor duda de que ustedes saben hacer planeaciones perfectamente, ¿no? Y que cuando hablan de ambientes de aprendizaje saben hacer planeaciones para esos ambientes de aprendizaje que ustedes realizan en el día a día en sus contextos. Sin embargo, a veces esos ambientes que diseñamos, esas planeaciones que diseñamos, son poco coherentes con la temática, con la orientación de nuestra tesis. Por eso es que esta metodología va a simplificar este ejercicio, ¿sí? Bueno, y una pregunta muy simple: ¿cómo fomentar una comunidad de aprendizaje con un ambiente positivo en el aula? Y esto yo creo que es bien importante para todos nosotros, ¿no? Ya sea en el nivel que estén trabajando, en la institución que estén trabajando. Entiendo también que hay algunos docentes o algunos compañeros de esta maestría que en este momento no están frente al grupo. Bueno, el lugar en donde están haciendo esta investigación es bien importante también, y sobre todo es bien importante la visión que podamos tener cada uno de nosotros respecto a cada uno de los fenómenos. Estos fenómenos que son orientativos y estos fenómenos que son los insumos para poder realizar estos ambientes de aprendizaje. Chicos, si hasta lo que les he estado diciendo hasta ahorita hay alguna duda, por favor, háganmela saber, porque yo voy a tratar de decirle las cuestiones más importantes y sobre todo de manera muy concreta en este ejercicio del diseño. Bueno, continúo, pero me interrumpen en el momento que sea necesario. Cuando hablamos de las capacidades que tienen los docentes, déjenme, creo que hay alguna pregunta, ¿no? Ah, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Bueno, les decía, hola Brenda, gusto en saludarte. Gracias, maestro, bueno, igualmente. Gracias. Les decía, los docentes, chicos, los docentes debemos ser capaces de crear ambientes de aprendizaje. Y les repito, a veces creamos esos ambientes de manera totalmente empírica, ¿no? De manera
incluso de experiencias de otros compañeros, incluso, bueno, he visto algunos que si tienen algún tema muy parecido a algún compañero que hizo una maestría antes, o que van a una biblioteca y ven algunas actividades, lo que hacen es adaptarlas. Y bueno, podemos decir que está bien, sin embargo, cuando les digo que la simplicidad que debemos de tener al momento de hacer esos ambientes es porque tiene que ser tan exclusiva de nuestro objeto de investigación, de nuestro problema, pero principalmente vamos a entender este proceso de los ambientes de aprendizaje una vez que tengamos bien claro el objeto de investigación, que desde mi punto de vista es lo más importante. Cuando tenemos claro el objeto de investigación, lo demás fluye de una manera muy orgánica, de una manera muy natural. Pero a veces, incluso ya estamos redactando la tesis y ni siquiera tenemos tan claro ese objeto de investigación, ¿sí? Entonces, esa es una pregunta que me gustaría que se llevaran para reflexionar solamente. En los ejercicios que tengo preparados para el día de hoy, vamos a, por supuesto, hablar de cómo es que surge este objeto de investigación, a partir de qué es que surge este objeto de investigación, y sobre todo la manera en que debemos problematizarlo. Este objeto de investigación, convertirlo en un problema, y ese problema problematizarlo para poder intervenir en nuestros aulas, ¿no? En nuestros contextos, ¿sí? Bueno, continuamos. Entonces, platicábamos sobre las capacidades que debe tener el docente del siglo XXI, el docente de hoy, el docente que vive en estas nuevas formas de trabajo, en estas nuevas circunstancias. Estoy seguro que a ustedes les pasó que cuando empezamos a trabajar en línea, pues incluso se nos cerró el mundo, ¿no? A algunos dijimos, bueno, es que esto no es posible, o algunos de ustedes ya tenían algunas actividades diseñadas, sin embargo, no, al momento de trabajar de esta manera, dijeron, es que va a ser imposible. Pues no es imposible. Lo único que vamos a hacer es adaptarnos, ¿no? Lo único que vamos a hacer, lo único que hemos hecho es adaptarnos. Entonces, ahí radica la importancia de las capacidades docentes, esas capacidades de las que yo les hablo. Y esas capacidades tienen que ver con la creación de estos ambientes de aprendizaje con altas expectativas, ¿eh? Es bien importante tener estas expectativas muy altas. También deben ser de acuerdo al uso de elementos. Debemos por supuesto, utilizar los elementos que tenemos a nuestro alrededor, utilizar todo este grupo, todo este colectivo. La mayoría supongo que trabaja la investigación en acción, aunque, bueno, en el subcentro de Cogollana hay 2 compañeros que no trabajan investigación en acción. Sin embargo, yo creo que los ambientes de aprendizaje no están nada peleados con el tipo de metodología que están utilizando. Al contrario, creo que abona muchísimo al proceso de enseñanza-aprendizaje, si lo vemos desde esta forma, en el que podamos aprender para poder llevarle a nuestros alumnos nuevas herramientas, ¿no? Sobre todo eso. Y bueno, las capacidades del docente también debe ser con una buena interacción. Les comentaba sobre estos colectivos de compañeros, ¿no? Estos colectivos donde debemos de interactuar tanto con compañeros docentes, compañeros de las instituciones educativas, con los padres de familia, con los alumnos. Entonces debe hacerse un completo colectivo, un colectivo que muchas veces olvidamos y muchas veces diseñamos sin pensar en el otro o sin preguntarle al otro. Hay una pedagogía que ustedes conocen perfectamente, ¿no? La pedagogía de la pregunta, esta pedagogía que hemos olvidado mucho, y es una pedagogía que debemos de traerla al aula, debemos de traerlo a estos espacios donde preguntar es súper necesario. Porque acuérdense que la visión de cada uno de nosotros es distinta a un solo fenómeno. Entonces, por eso es que debemos de preguntar, debemos de compartir, debemos hacer partícipes a todos de este objetivo que es nuestra tesis, ¿no? Y sobre todo de este ejercicio que estamos haciendo ustedes a lo largo de su maestría en educación básica. Bueno, continúo, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? No, profe, todo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces.
Entonces, lo que yo quiero platicarles sobre las comunidades de aprendizaje y por qué quiero hablar de comunidades de aprendizaje, yo creo que ustedes, la mayoría ya saben del tema, ya lo han trabajado en algún momento, conocen perfectamente de qué se trata estas comunidades de aprendizaje. Entonces, yo quiero tratarlas porque a partir de esto, de estas comunidades de aprendizaje, del entendimiento de lo que es una comunidad de aprendizaje, es que surgen estos ambientes de aprendizaje. Y les repito, el objetivo de los ambientes de aprendizaje es que nos van a dar los insumos para tener nuestras categorías de análisis. Y esas categorías es lo que va a alimentar nuestra tesis. Es lo que le va a dar sentido a esta tesis, ¿no? Pero las categorías, bueno, hay maneras de categorizar. Sí, yo estoy seguro que ustedes a estas alturas, incluso hay algunos que son mucho más hábiles que otros para la cuestión de la categorización. Y hay categorías empíricas que a veces ni siquiera requieren de los ambientes de aprendizaje. Sin embargo, para poder crear ciencia, para poder tener un documento que tenga validez científica, se requiere de esos ambientes de aprendizaje. Y esos ambientes de aprendizaje surgen a partir de estas comunidades. ¿Y qué son las comunidades de aprendizaje? Bueno, es un modelo de aprendizaje que tiene que ver con la participación, un modelo de aprendizaje participativo, un modelo de aprendizaje abierto a la comunidad educativa, con la finalidad, fíjense bien, con la finalidad de otorgar respuestas igualitarias a las necesidades y retos que presenta la educación en el presente siglo. Y cuando hablamos de los retos, pues son todos esos retos que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Hoy en día esta cuestión está avanzando a pasos agigantados y yo creo que nos ha tocado vivir una época única en la que necesitamos agarrar todas las herramientas que podamos para poder tener una mejor educación, ¿sí? Si lo llamamos de esa manera. Entonces, ¿por qué se debe fomentar estas comunidades de aprendizaje en el aula? Y ya sabemos muchos métodos, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, muchas metodologías que ustedes ya conocen y que estoy seguro que han implementado en sus aulas en el nivel que estén trabajando. Es bien importante, entonces, saber por qué las comunidades de aprendizaje deben de estar dentro del aula. Primero, porque los seres humanos tenemos una necesidad básica, ¿sí? Una necesidad básica de formar parte de una comunidad, de formar parte de un colectivo, de formar parte de un grupo. Esa necesidad tienen nuestros alumnos, esa necesidad tenemos nosotros los docentes. Entonces, por eso es importante que fomentemos las comunidades de aprendizaje en el aula. Nuestros estudiantes tienen o tendrán una mayor participación en el aprendizaje en el aula si se sienten bienvenidos, si se sienten valiosos, si se sienten miembros de esta comunidad de aprendizaje. Por eso la importancia de crearlos. Y ahí la tarea pues es básicamente nuestra en un principio y en un segundo momento hacer partícipes a estas personas que están alrededor nuestros, a esta persona que forman parte de este colectivo. Estas comunidades de aprendizaje tienen ciertas características, ¿sí? Hay ciertas características en estas comunidades que, por supuesto, debemos tener dentro de un proyecto de tesis como el que estamos haciendo. Entre estas características, de manera muy general, están los estudiantes y los profesores son constructores en el proceso de aprendizaje. Tanto estudiantes, tanto los niños, los jóvenes, son ellos constructores junto con nosotros del proceso de aprendizaje, ¿sí? Se promueve el buen trato entre todos los miembros de la comunidad. Esas son características de estas comunidades de aprendizaje. Vamos a crear espacios propicios para el trabajo de forma colaborativa y la comunicación es básica para este ejercicio.
La mayor parte de los miembros de la comunidad se conocen, se deben de conocer y saber sus nombres, ¿eh? Porque fíjense, a veces sucede que en los colectivos que estamos trabajando o nosotros mismos como docentes ni siquiera ubicamos a esos alumnos con los que trabajamos. Y nos sucede más ahora, ¿no? En esas cuestiones en las que estamos trabajando a distancia. Entonces es bien importante y a veces le echamos la culpa al tiempo, ¿no? Sin embargo, creo que es bien necesario y sobre todo esta creación de comunidades para lograr esos ambientes de aprendizaje, ya sean ambientes de aprendizaje de manera presencial o de manera virtual. Ya ustedes lo decidirán porque el trabajo depende del contexto, por supuesto, ¿no? Y una última característica, bueno, hay varias, pero una última de las que creo que son más importantes es que todo miembro se involucra en las discusiones que promueven el aprendizaje. Aquí es bien importante que tengamos registro de las participaciones de todas esas personas, docentes, padres de familia, los mismos alumnos, hoy en día que utilizamos algunos formularios en línea, hoy en día que utilizamos estas redes sociales para comunicarnos, necesitamos tener evidencia del trabajo que se está haciendo, hay que guardar todos esas capturas de pantalla, todo eso hay que guardarlo porque son insumos que nos van a servir. Como nos agarró tan desprevenida esta situación, a veces no le damos la importancia que tiene estas cuestiones que a veces pensamos que son mínimas, ¿no? Sin embargo, creo que son bien importantes, considero que son bien importantes para el buen funcionamiento y para el buen transitar en este proceso que estamos llevando en el diseño de estos ambientes de aprendizaje. Bueno, ¿y qué es el ambiente de un aula en una comunidad de aprendizaje? Fíjense bien, ya vamos ahora aterrizando al primero de la comunidad de aprendizaje y ahora en este ambiente áulico, ¿no? Este ambiente de áulico en una comunidad de aprendizaje. Y lo que es para Treviño, Place y Gom en 2012, este autor nos dice que es la percepción que los integrantes de una comunidad de aprendizaje poseen sobre las diferentes características del espacio de aprendizaje. Cuando hablamos de espacios, pues son esos espacios áulicos, esos espacios institucionales, esos espacios que nos permiten crear esta comunidad de aprendizaje, esta comunidad en la que podamos aprender de una mejor manera, rodeado de elementos que me hacen sentir bien. Cada uno de nosotros tenemos distintos canales de aprendizaje y en esos canales de aprendizaje debemos de pensar los docentes, debemos proveer a nuestros alumnos, proveernos a nosotros mismos de estos momentos, de esos ambientes áulicos que nos permitan tener mucha más facilidad al momento de aprender, de enseñar y de aprender. Hay 3 elementos básicos. Primero, el ambiente físico, ¿sí? Este ambiente que ustedes van a preparar para los ambientes de aprendizaje es bien importante, el ambiente físico. Después, la comunicación que debe existir. Y por último, una metodología sustentada por ustedes, por su asesor de tesis, y yo por supuesto les recomiendo la cuestión de los ambientes de aprendizaje como una metodología para tener los insumos necesarios para poder alimentar esa tesis, como les decía. Esos ambientes de aprendizaje lo que va a hacer es darles todas las categorías de análisis que podamos tener para de esta manera alimentar esta tesis, ¿no? Que es bien importante. Bueno, y como pregunta, ¿cómo nos ayuda a tener un ambiente de aula positivo dentro de una comunidad de aprendizaje? El ambiente del aula es uno de los elementos que son más importantes a tener en cuenta por nosotros, los docentes, y eso lo sabemos muy bien, ¿no? Lo sabemos perfectamente porque cuando hemos hecho ejercicios de este tipo, yo estoy seguro que ustedes han hecho muchos ejercicios de este tipo en los que tienen que ver aula positiva y tienen que ver comunidades de aprendizaje, pues los resultados ustedes se han dado cuenta que son muy buenos los resultados. Y sobre todo tenemos la oportunidad de si hay alguna actividad o alguna cuestión que no salió como queríamos o como necesitábamos según las necesidades de nuestra institución o de nuestro grupo, pues lo podemos reconstruir, ¿no? Es esta espiral que tiene que ver mucho con la investigación-acción, que es diseñar, aplicar y si no funciona, volver a diseñar y volver a aplicar hasta poder hacer esta transformación tan importante que es la tesis que estamos realizando, la investigación que estamos realizando. Dentro de estos beneficios de un ambiente en el aula de manera positiva, se encuentra, por supuesto, el desarrollo personal y de aprendizaje de nuestros estudiantes.
no debemos olvidar la cuestión emocional. Yo creo que hoy en día ha tenido mucha más importancia en el discurso que antes, ¿no? Digo en el discurso porque no es que se requiera más hoy que hace unos años o que antes, ¿no? Se requiere de la misma manera, simplemente hoy como que tocamos la llaga o la herida y esto surgió, la cuestión emocional, dicen, hay que ponerle más atención. Bueno, es el desarrollo personal de nuestros alumnos, porque si hay un buen desarrollo personal, existe un buen aprendizaje en ellos y en nosotros, por supuesto. Debemos de pensar también en el desarrollo emocional y social que permite una potencialización de habilidades actitudinales, sobre todo estas cuestiones de actitudes, que también yo creo que hemos tenido la experiencia de revisar estas actitudes de distinta manera en distintos alumnos y estos ambientes áulicos, estas comunidades de aprendizaje nos va a permitir desarrollar estas cuestiones, ¿no? Aumentar la motivación y el interés por el aprendizaje es básico y nos ayuda, por supuesto. Desarrollar la empatía en todos los miembros de la comunidad. Creo que es uno de los valores que debemos de trabajar y que hoy en día tenemos los insumos para poder demostrar de qué se trata la empatía, ¿no? Hay una cuestión que me parece bien importante cuando hablamos de valores, que es muy difícil poder decirle a un niño cómo es cada valor si no lo experimenta. Entonces, hoy en día tenemos todo el escenario para que puedan ellos experimentar la cuestión de la empatía. Hay muchos ejemplos que podemos ponerles, hay muchas actividades que podemos trabajarlo porque hoy en día lo están viviendo de primera mano y es solamente el reconocimiento de este valor, ¿no? De este valor tan importante que debemos desarrollarlo en el aula y en casa, por supuesto. Bueno, y se preguntarán cómo se desarrolla la empatía en todos estos miembros de la comunidad. Y hablo de la empatía porque me parece que es uno de los valores primordiales para poder lograr este ejercicio en el que podamos comulgar todos los miembros de esta comunidad, ¿sí? Bueno, lo primero es que debemos alejarnos de este papel autoritario. Yo recuerdo hace muchos años los docentes que me tocaron a mí en primaria y secundaria, pues era este papel autoritario, ¿no? Hoy en día debemos alejarnos completamente de esto. Tenemos que crear un ambiente de clase que me apoye en comunidad, que todos nos apoyemos. El trabajo en equipo debemos de fomentarlo. Y también recuerdo en mi tiempo, pues era muy complicado, ¿no? Incluso habíamos, y me cuento porque habíamos quien nos gustaba trabajar en equipo porque considerábamos que el hecho de yo hacer el trabajo lo iba a hacer mucho mejor que si lo hacía con otros compañeros, porque incluso yo los conocía y sabía de sus capacidades, entre comillas, porque en realidad yo creo que el trabajo en equipo no quiere decir que lo hagamos todos, todo, ¿no? Precisamente es determinar qué es lo que para lo que yo soy más capaz de hacer y eso hacer y después hacer un conjunto y poder mostrar un producto que estoy seguro no se podría mostrar con la calidad que igual que si lo muestra alguien de manera individual. Promover un comportamiento adecuado de la sala, de los lugares de clase, ¿no? Del aula, un comportamiento muy adecuado, minimizar el anonimato de los miembros de la comunidad, también es bien importante, aplicar actividades para que los estudiantes puedan interactuar entre sí. Y hablo de interactuar entre grupos, entre distintos grados. Esa interacción yo creo que es un momento en el que nosotros debemos de fomentarlo. Yo sé que estas cuestiones de las que yo les hablo requieren de mucho trabajo, requieren de mucha creatividad también, pero yo creo que es un trabajo que nos corresponde a nosotros definitivamente. Involucrar a todos en las discusiones que hay, ¿no? Yo creo que es bien importante también ser inclusivo conscientemente. Esta cuestión me gusta mucho porque hablamos de inclusividad, le damos ejemplo a los alumnos de inclusividad y cuando somos inclusivos de manera consciente, esto tiene un sentido mucho mayor, ¿sí? No es solamente respetar, te respeto y me respetas, es ser incluyente, incluirte a ti, pero ser consciente de que te estoy incluyendo. Utilizar el trabajo grupal eficazmente, yo creo que ese también son cuestiones que nos van a ayudar para poder promover esta cuestión de la empatía.
Bueno, y lo más importante, lo que quiero que recuerden es que la generación de comunidades de aprendizaje y de ambientes en el aula, y de ambiente positivo en el aula es fundamental para un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Eso no lo olviden. Y ahora sí, bueno, quiero hablarles en consecuencia de lo que son estos ambientes de aprendizaje. Tiene mucho que ver, por supuesto, pero una cosa nos va a llevar a la otra y tener estos espacios y estas comunidades nos van a permitir crear esos ambientes de aprendizaje. ¿Pero qué son? Bueno, los ambientes de aprendizaje son un espacio estructurado donde se realiza la relación que vincula la enseñanza con el aprendizaje. Fíjense bien esta relación de vinculación entre una cosa y la otra, entre la enseñanza y el aprendizaje. Y está diseñado para promover esta relación, ¿no? O sea, no es que se diseña y vamos a ver si funciona una cosa con la otra, no. Es el diseño, pero tratando de que se vincule y el diseño va a promover esta relación que existe entre la enseñanza y el aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje está entonces constituido tanto de elementos físicos como de elementos teóricos, y es esta mezcla, ¿no? Entre la cuestión del ambiente, pero fundamentados teóricamente. Siempre se deben buscar adaptarse a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. Desde esta caracterización general del ambiente de aprendizaje, es claro que estos pueden tomar una variedad de forma, tanto virtual, una forma física, puede ser desde lo urbano a lo rural, o urbano y rural, y en un mismo ambiente pueden demostrarse una gran variedad de dimensiones. Estas dimensiones contextuales que están alrededor, un ejemplo, ustedes tienen un contexto, ¿no? La escuela primaria Melchor Ocampo, un ejemplo. Déjenme darle a alguien que va a entrar. Muy bien. Les comentaba acerca del ejemplo. Ustedes tienen este contexto, ¿no? La escuela primaria fulana de tal. Alrededor de esta escuela existen estas dimensiones contextuales que a veces olvidamos, y cuando no las entendemos y cuando no pensamos en ellas, se nos es mucho más difícil contextualizar nuestro trabajo de tesis, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les digo difícil? Porque fíjense bien, yo quiero que revisen su contexto, cómo lo tienen, pero por lo regular escribimos, la escuela fulana se encuentra ubicada en tal lugar, a tantos metros de altura, latitud norte y no sé qué, y que quién sabe qué, ¿no? Cuando no entendemos las dimensiones que están alrededor de este contexto, es por eso es que no podemos hacer un contexto que nos satisfaga, que nos sintamos bien con él. ¿Qué son estas dimensiones? Bueno, imaginemos la escuela fulana de tal y el problema es la lectoescritura, un ejemplo. Entonces, alrededor de este problema de lectoescritura están las cuestiones, las dimensiones como la familia, los amigos, la cultura, la religión, la política, todo esto, claro, dimensiones que tengan que ver precisamente con el tema, ¿no? Entonces, una vez que pongamos todas estas dimensiones, las vamos a sistematizar y enumerar cada uno de esos aspectos, ¿no? Si hablamos de lectura y escritura, la dimensión familiar, bueno, ¿qué afecta desde la familia? ¿De qué manera afecta desde la familia este objeto de investigación, ¿no? Bueno, puede ser que en casa no hay libros para leer, que los papás no tienen el hábito de la lectura, todas esas cuestiones afectan. Entonces, cuando entendemos estas dimensiones, podemos crear un contexto mucho más completo y sobre todo un contexto que sea exclusivo de nuestro trabajo de tesis. Bueno, ya me salió un poquito esta cuestión, ¿no? Pero cuando les hablaba de las cuestiones físicas y teóricas, pues son bien importantes, ¿no? Se deben de caracterizar desde las cuestiones virtuales, físicas. Luego hablábamos de las dimensiones. Estas dimensiones deben de ser sociales, educativas, espaciales, formativas, tecnológicas, afectivas, ¿sí? En esta medida en que se promueve, por ejemplo, el diálogo, la integración tecnológica, el desarrollo del sujeto, la didáctica y las relaciones socioculturales, que me parecen que son bien interesantes en toda esta perspectiva, ¿no?
¿sí? Entonces, bueno, vamos a iniciar con el ejercicio que nos tiene el día de hoy aquí. Voy a presentar mi pantalla para compartir con todos ustedes estas diapositivas que preparé. Y por favor, en el momento que ya se alcancen a ver, alguien que me diga, dice manos a la obra. ¿Ya lo están viendo? Ya. Sí, profe, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar y les preparé esto para poder entender de qué manera es que surgen estos ambientes de aprendizaje. Les decía al principio que es para algunos muy fácil hacer diseños de ambientes de aprendizaje, ¿no? Pero es bien importante que estos ambientes tengan sentido, sobre todo, como dice el taller, que sea coherente con las cuestiones que son las preguntas de investigación. Y vamos a iniciar con el objeto de investigación. Les decía también al principio que es bien importante que tengamos muy claro este objeto de investigación. Las diapositivas que vamos a empezar a ver las voy a trabajar con un ejemplo, con una tesis, y aquí vamos a ir viendo estas cuestiones, ¿no? Me gustaría que fueran tomando notas. Esta presentación se las voy a pasar en PDF para que tengan toda esta información y también el video para si hay alguna duda. Y les repito, estoy a su disposición si existe alguna duda, un comentario o quieren aclarar algo respecto a su trabajo en futuros días, ¿no? Bueno, como ustedes saben, toda investigación científica, toda actividad científica y tecnológica se realiza sobre el objeto de investigación. Lo que queremos decir es que sobre un ser que existe, sobre un fenómeno, sobre un objetivo real o un sistema de la sociedad del comportamiento o de la información. En este caso tiene que ver nuestro objeto de investigación con una cuestión educativa, ¿sí? Con un problema educativo. Entonces, ¿qué entendemos por objeto de investigación? Entendemos por el objeto de investigación todo sistema del mundo material, de la sociedad, de la naturaleza, de la información o del conocimiento, cuya estructura o proceso presente al hombre una necesidad por superar. En este caso, nosotros, ¿qué necesidad tenemos de superar en la educación? Es decir, un problema de investigación. Entonces, el objeto de investigación y el problema de investigación son dos cosas que no debemos confundir, chicos, ¿eh? Fíjense bien, hoy mismo tomen nota y vean esta diferencia que tenemos entre una cosa y otra, ¿eh? Espérenme un poquito. Se me desconectó mi máquina, permítanme, porque se me va a apagar. Chicos, si se me apaga ahorita voy a volver a entrar, ¿eh? Sí, profe. Okay. Sí, está bien. Es que me falla el cablecito, permítanme. Parece que ahí está. Ok, entonces la diferencia entre una cosa y otra no debemos de confundirla. El objeto de investigación con el problema de investigación. El objeto es el sistema en donde el problema existe, ¿sí? Y donde se desarrolla. El problema está contenido dentro del objeto. Un ejemplo muy claro es, para un médico, el paciente es el objeto de investigación, mientras que la enfermedad es el problema, ¿sí? Esta manera es muy, muy clara de poder diferenciar una cosa con la otra. Entonces, así podemos comprender que el objeto de investigación contiene el problema de la investigación. Esto lo que hace es reflejar en el título, se refleja en el título de nuestro proyecto de investigación, ¿no? Porque el título va a contener los dos, va a contener tanto el objeto como el problema. Y vamos a continuar con la explicación de esto.
Voy a poner un ejemplo. Como les decía, voy a utilizar una tesis de un compañero maestrante. Bueno, el ejemplo es, el título del proyecto es el siguiente: el entorno familiar y su influencia en el desarrollo integral de los alumnos de primer año del CBETA 140 de Coahuayana de Hidalgo, Michoacán. La pregunta, ¿en dónde se investiga? Eso nos va a conducir al objeto de investigación. En el ejemplo, la respuesta sería en el entorno familiar. Quiere decir que el entorno familiar es el objeto de investigación de este trabajo, de este compañero. Y vamos a hacernos la pregunta para determinar el problema. Y la pregunta es, ¿qué se investiga? Y en este trabajo lo que se investiga es el desarrollo integral de los alumnos. Ese sería el problema de investigación. Y como ven, los dos están integrados en el título de la tesis. El título, les repito, es el entorno familiar y su influencia en el desarrollo integral de los alumnos de primer año del CBETA 140 de Coahuayana de Hidalgo, Michoacán. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo que les quiero traer. Y bueno, continuamos. La pregunta de investigación son 3. Ustedes, en estas alturas, ustedes ya deben de tener más o menos pensadas esas preguntas o más o menos diseñadas estas preguntas. ¿Sí? La personal, en el caso de este alumno, es ¿cómo influye la intervención del docente en el desarrollo integral de los alumnos de primer año en el CBETA 140? Como ustedes saben, hay una fórmula para poder crear estas preguntas, ¿no? Para poder diseñarlas. Y esa fórmula son la cuestión, el verbo, el objeto de estudio conceptual, el objeto de estudio empírico y los límites. En ocasiones hay preguntas que solamente tienen el objeto de estudio conceptual o el objeto de estudio empírico. No quiere decir que deben de estar los dos, ¿no? Pero hay ocasiones que se encuentran los dos sin problema. Y luego otra cosa también, el orden. El orden no necesariamente debe ser de esta manera, ¿no? De esta manera como se plantea en este primer ejemplo. La cuestión sería cómo influye. El verbo sería la intervención. El objeto de estudio conceptual es el desarrollo integral. El alumno es el objeto de estudio empírico. Y el primer año en el CBETA 140 son los límites. Así es como está determinada esta pregunta. Esto solamente se los pongo para poder hacer una referenciación acerca de lo que son las 3 preguntas de investigación, ¿sí? Después nos vamos a la segunda pregunta, que es la pregunta profesional, y después la científica. Me voy muy rápido porque lo que quiero plantearles es esto. Eso es lo que me interesa. Esta metodología que se diseñó para que ustedes puedan comprender la cuestión del diseño de los ambientes de aprendizaje coherentes a estas 3 preguntas de investigación. ¿Por qué es importante que sean coherentes, compañeros? La importancia de que sean coherentes es que cada una de las preguntas alimenta un capítulo. El orden que ustedes deben tener es el siguiente. El primer capítulo van a poner todas las generalidades de la investigación, donde hablamos de contexto, donde hablamos de el objeto de investigación, donde hablamos de metodología, donde hablamos todo esto, lo que es general de nuestra investigación. Pero el capítulo número 2 va a responder a la pregunta número 1. El capítulo número 3 va a responder a la pregunta número 2. Y el capítulo número 4 va a responder a la pregunta número 3, ¿sí? Que son cada una de las que acabamos de ver. Cada una de ellas necesita acompañarse de un ambiente de aprendizaje, porque ese ambiente de aprendizaje es el que te va a dar los insumos para poder llenar cada uno de esos capítulos. Un ejemplo, si el capítulo 2, que responde a la primera pregunta, que es la pregunta personal, se llama Mientras duermen los niños, ¿no? Un ejemplo. Todo lo que va a llevar después, en el 2.1, el 2.2, el 2.3, todo eso necesita salir del primer ambiente de aprendizaje, ¿sí? Pero ese ambiente de aprendizaje tiene que ser coherente a la pregunta para que lo que surja, lo que suceda cuando ustedes apliquen ese ambiente de aprendizaje, sean las categorías de análisis que van a alimentar ese capítulo.
Bueno, vuelvo. Esta metodología es la siguiente. Vamos a hablar de fenómenos. Estos fenómenos deben de surgir a partir de estas preguntas de investigación. Ya determinamos en este ejemplo que el objeto de investigación es el entorno familiar y también que el problema de investigación es el desarrollo integral. Entonces, para eso necesitamos 3 fenómenos. Los fenómenos ustedes los van a determinar. En este caso, encontramos 3 fenómenos. 1, que es la participación docente. 2, el desarrollo integral. Y 3, la intervención en la pandemia. Esos 3 fenómenos nos van a ayudar a determinar este ambiente de aprendizaje. El primer ambiente de aprendizaje, que responde a la primera pregunta, se va a llamar Aprendamos Juntos. El segundo se va a llamar Apoyando el desarrollo integral de los jóvenes. Y el tercero se va a llamar La distancia nos une. Ahí están los 3 ambientes de aprendizaje. Ahora, cada ambiente de aprendizaje debe estar alimentado por 3 momentos. Estos momentos es la planeación. Ya lo que van a hacer ustedes es planear este ambiente de aprendizaje. Ya saben que se va a llamar Aprendamos Juntos. Pero ese Aprendamos Juntos necesita llevar un encuadre, un desarrollo y un cierre, que en otras palabras podríamos llamar los fundamentos, la estructura y el aprendizaje. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, aquí también ya les traigo un ejemplo de más o menos cómo podrían ustedes diseñarlo. En el primero es el encuadre. En este encuadre, lo que va a llevar básicamente es el encuadre, la presentación, el objetivo general, la descripción general, los temas que ustedes van a, el temario, ahí vamos a presentar el temario a nuestros alumnos, la presentación del ambiente de aprendizaje, los beneficios del ambiente de aprendizaje, las expectativas, las reglas de operación, un contrato de aprendizaje con nuestros alumnos o con la comunidad que estemos aplicando este ambiente de aprendizaje. Ojo, cambia un poquito, depende del nivel, ¿sí? Ustedes ya saben cómo se trabaja o cómo se hacen las planeaciones para preescolar, para primaria, para secundaria, pero también si lo utilizan con alguna comunidad o con algún grupo de padres de familia, donde ustedes decidan hacer este ambiente de aprendizaje, vamos a adaptarlo. Después de eso está el desarrollo. En el desarrollo vamos a poner los temas que vamos a hablar. Si vamos a hablar, por ejemplo, decíamos que el primer ambiente se llama Aprendamos Juntos, pues los temas pueden ser aprendamos el uso de la tecnología, papá y mamá juntos, ¿no? Ese puede ser el 2.1. Y así sucesivamente, temas que tengan que ver con actividades dentro del ambiente de aprendizaje. Y en un tercer momento, el cierre. En el cierre hay que hacer un resumen general, hay que revisar los logros y las expectativas del curso, hay que darle continuidad de aprendizaje, por eso es esto cíclico, y hay que hacer un compromiso de aplicación, ¿sí? Y al final una encuesta de satisfacción. Esto es bien importante y este formato es un ejemplo y es algo que se les propone, ¿no? Pero sin embargo ustedes tienen total libertad de hacer el formato en la planeación con la que ustedes se sientan más a gusto, ¿sí? Y de eso se trata esta cuestión. Les vuelvo a poner esta lámina que yo creo que aquí es donde está centrado todo de manera más concreta, ¿no? Pensemos en fenómenos, esos fenómenos que nos van a alimentar la cuestión para que surja esos ambientes de aprendizaje. Y el primer fenómeno es la participación docente en el tema que les estoy poniendo yo de este ejemplo, porque en cada uno de nosotros, por supuesto, van a cambiar los fenómenos, van a cambiar los nombres y lo que sí todos vamos a tener dividir cada uno de los aprendizajes en estos 3 momentos, ¿sí? Bueno, chicos, es momento de las preguntas. Es momento de que ustedes me hagan las preguntas necesarias y todas las dudas que surjan y que tengan. Este es el momento justo. Sandra, ¿cómo estás? Hola, profe. Pues yo creo que más bien va a ser cuando empecemos a redactar, es cuando nos van a empezar a surgir ya más las preguntas de cómo vamos a acomodar. Pues ya ve que con usted nosotros ya hicimos las preguntas, entonces ya sería remitirnos al capítulo 4, pues para ir desarrollando cada pregunta.
Así es, Sandra. Yo creo que ahorita la tarea de ustedes es poder crear el diseño de los ambientes de aprendizaje coherentes con cada una de las preguntas, ¿sí? ¿Y por qué es importante ser coherentes? Porque les decía al principio, a veces agarramos actividades que nos funcionan en algún momento o que vimos que en algún momento hizo algún compañero, pero no tiene mucho que ver con nuestro objeto de investigación o mucho que ver con lo que estamos tratando en cada una de las preguntas, ¿no? Por eso la coherencia, porque hay muchas tesis. Bueno, yo no les quito la idea de que si tienen esta forma de hacerlos, lo hagan. Yo no vengo a decirles que de esta manera debe ser. Sin embargo, considero que esta manera es la manera más clara y que le pueden dar sentido a un trabajo y que pueden crear un trabajo que tenga sentido para otros también. ¿Sí? De eso es de lo que se trata. Gracias, Sandra. ¿Alguien más, chicos? Alejandro, adelante. Sí, profe, buenas noches. Antes que nada, para preguntarte, mira, sabemos que como lo hemos hecho en la práctica, hay momentos en que la situación o lo que están viviendo los niños, a veces la actividad que planeamos no nos convence del todo porque no conseguimos lograr el objetivo, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, mi pregunta es, de todas maneras, ese resultado que se obtuvo, ¿se sigue registrando en el proyecto o se omite? Alejandro, estás con investigación acción, supongo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, no omitas nada, todo nos sirve, ¿eh? Todo nos sirve. Si tú tienes una planeación y tú vas a hacer alguna actividad, por ejemplo, no sé, una realización de un cuento con los niños, se llama la actividad Hagamos un cuento. Y resulta que al final de cuentas, pues el cuento no surgió nada, pero ese nada aparentemente no te sirve, sin embargo te da mucho. ¿Por qué? Porque al no dar nada, te vas a dar cuenta de todas las problemáticas que acompañan en ese nada. ¿Por qué el niño no pudo crear? Te puedes hacer esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no pudo escribir? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, todas esas preguntas que te vas a hacer alrededor de ese resultado, lo que te va a permitir es poder reconstruir un escenario como un ambiente de aprendizaje en el que al niño, por un lado, le puedas ayudar a crear esto que tú quieres, pero no vas a olvidar lo otro porque lo otro es el insumo que te va a dar para poder escribir, que hay momentos o hay escenarios en que el niño no tiene la facultad de crear algo nuevo. ¿Por qué? Porque no llegó alimentado, porque tiene problemas en su casa, porque hay problemas familiares, toda una serie de cosas que tú te vas a poder dar cuenta gracias a la utilización de los instrumentos. Los instrumentos, fíjense bien, es bien importante. Cuando apliquen cualquier actividad, es bien importante que tengan unos instrumentos validados. Entre ellos está el video, la fotografía, el diario de campo, todos esos instrumentos que ustedes ya conocen, pero esos instrumentos no están como, bueno, hoy voy a usar el video depende de la situación, el instrumento que más te va a servir, tú lo debes de determinar. Y con esos instrumentos vas a ver todo lo que surgió y a partir de ahí rediseñar este ambiente de aprendizaje sin olvidar lo que sucedió o lo que no salió como queríamos que saliera. ¿Sí responde a tu pregunta, Alejandro? Sí, profe, muchas gracias. Gracias a ti, mucho gusto. Igualmente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, maestro, está muy bien. Gracias, Francisca. Bueno, chicos, pues si no hay preguntas, quiere decir que todo está claro. Ah, maestro, mi jefe, híjole. Adelante, jefe. Adelante, maestro José Antonio Castillo Santoyo. No se oye.
Tiene Posiblemente micrófono. No te escucho, Toño. Ya, disculpen, me quedé desconectado. Buenas Ahí noches. estás, ahí Ya estás. se fue. Hable más fuerte, maestro. Si quieres apaga tu cámara, porque creo que... Ok, porque perdón, no voy se a- te corta. decía, buenas Ok, noches. ahí. Video para mejor, ¿sale? Se te corta, maestro. Video. Ahí te escuchas mejor. Gracias. Agradecer mucho el esfuerzo. Se escucha cortado, maestro. Escuchar. A ver, déjenme ver aquí, es que mi internet no creo que... Ahí. Ahí funciona mejor. Creo que ya va a funcionar. A ver, les decía que quería felicitar a Julio por su gran generosidad de participar con este grupo de La Piedad y de Coahuillana en este esfuerzo por colaborar, por aportar los conocimientos que él tiene en relación a lo que es la construcción de la tesis. Pues muchas gracias, Julio, reconocerte y agradecerte a nombre de la UPN y del grupo, por supuesto, y a todos los muchachos, a todos los maestrantes, a todas y todos, pues felicitaciones por este esfuerzo adicional que están haciendo. Estaba yo revisando quiénes están y son exactamente los que han estado en el otro taller de las preguntas de investigación que ya me enviaron, que ya les revisé y que seguramente pues van avanzando. Entonces, con lo que acaba de exponer Julio, se complementa muy bien porque él hace una vinculación muy lúcida, muy elocuente en torno a que las preguntas de investigación están unidas, estrechamente unidas con los ambientes de aprendizaje. Y los ambientes de aprendizaje efectivamente son comunidades y eso tiene una razón, una naturaleza ontológica. Nosotros somos gregarios, nosotros necesitamos estar en un espacio juntos y una comunidad, pues en este caso es de aprender, pero sí necesitamos que ese aprendizaje esté alineado a un objeto de estudio, ¿sí? A un problema, porque si no es problema bien, esa comunidad pierde el interés, como así lo señaló Julio. Entonces, ese interés lo vamos a mantener con ese valor que decía de la empatía, que es ser empáticos y contextualizar bien nuestro ambiente de aprendizaje. Y lo más interesante es que la aplicación de ese ambiente de aprendizaje va a producir evidencia teórica sobre el fenómeno a investigar, que de eso se hace la tesis. Entonces creo que es fundamental esto que ustedes están estudiando. El esfuerzo, estoy seguro que va a valer la pena. Es pues un poquito lamentable que solamente la mitad del grupo, hay 9, cuando el grupo son 18, creo, 18, 20 más o menos, y no están todos. Bueno, pues esa es la parte que yo quería comentar y decirles que ya empezamos para la próxima semana. Conmigo, Julio, déjame dar un comercial. Conmigo iniciamos el siguiente programa de trabajo, ya la descripción pormenorizada del mismo lo voy a subir a la plataforma Moodle de UPN Zamora. Entonces yo esta información se las mando al grupo de WhatsApp y nuevamente reiterarle a Julio pues mi eterno agradecimiento por tu aportación, Julio. Ahí estamos en contacto, luego te invito una michelada mínimo. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, chicos. Dejo mi número de WhatsApp por si alguien requiere de la presentación. Se las envío con mucho gusto.
y el video también con la clase que he grabado. Y por supuesto, si alguien necesita iniciar con este proceso, bueno, no, más bien van a iniciar con este proceso. Si alguien necesita acompañamiento, con todo gusto, yo puedo colaborar con todo el gusto del mundo. Muchísimas gracias por estar presentes y pues gracias, maestro Toño, por la invitación. Saludos para todos, buenas noches, un abrazo, bye. Gracias. buenas Muchísimas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias. Gracias, chicos. Saludos. Nos vemos, maestro Julio. Gracias, maestro. Gracias, Francisca. Que esté Sí, bien. Brenda.